¿Te has preguntado qué sucede cuando las puertas de la casa se abren? Encuentras un universo diferente, brillar al ritmo de la percusión, experimentar el sonido del piano, la delicadeza del ballet, la magia de la lectura y admirar la historia y sus exposiciones. La Casa de la Cultura es una nota. ¿Qué es la percusión y cómo comenzó? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al siguiente capítulo del proyecto La Casa de la Cultura es una nota, aprobado por el Ministerio de Cultura. Hoy, chicos, empezaremos a ver los orígenes de la percusión, por qué tenemos la percusión en nuestro instinto, en nuestra sangre, y qué instrumentos podemos empezar a aprender. Pero, por aquí yo estoy. Profesor Mauricio, cómo me gusta saludarlo. Igualmente, Culturito, creo que te interesó mucho nuestro tema, ¿no? Desde que estés acá de nuevo. Sí, señor, estoy muy atento a lo que usted va a decir. O sea que vamos a comenzar este capítulo, pues hablando de percusión. Sí, señor, tú lo has dicho. Y sobre todo, saber un poco más de ese mundo tan maravilloso que nos lleva, que nos atrapa y cuál es su origen. Por eso quiero contarles de que la percusión o la música no la inventamos, sino que simplemente la aprendimos de la naturaleza. ¡Oh! ¿Cómo así? O sea que la percusión yo la puedo aprender de la madre naturaleza. Sí, claro. Pero no es que estemos tocando, los micos o los animales estén allí tocando instrumentos. No. La naturaleza tiene sus propios sonidos. Y el ser humano, nuestros antepasados, empezaron a escuchar y por el principio le tenían mucho temor. Pero después se pudieron ver que la naturaleza brindaba cosas hermosas. Por eso, muchas veces en las noches, protegiéndose de los animales y de los demás peligros de la naturaleza también, se encerraban en sus cavernas para practicar diferentes expresiones artísticas. Pero, a ver, yo pregunto, yo he visto en los circos, cuando se podían trabajar con animales, sí, he visto que algunos micos o algunos monos montaban bicicleta, pero yo no los he visto tocar un tambor. No, nunca. Tal vez se pueden parar al frente y por instinto golpean, pero no es que los animales creen sus propios instrumentos. La naturaleza los dotó para que ellos emitan ciertos sonidos que pueden ser encantadores para cualquiera. Pero entonces, a ver, yo entiendo. Es que los micos hacen algunos sonidos y nosotros los seres humanos los repetimos. Claro, exactamente. Muy bien, Culturito, de eso se trata, de que vayan entendiendo de los orígenes de la música, que no la inventamos, sino que la naturaleza o Dios por medio de ella nos la enseñó. Y como somos tan ingeniosos, empezamos a descubrir ciertos sonidos con piedras, y eso hizo que nuestros antepasados fueran inventando tambores, pues obviamente tambores muy sencillos, ¿no? Pero hoy día, debido a esa base de esos instrumentos, tenemos unos instrumentos maravillosos. Tenemos todo tipo de instrumentos, hasta instrumentos de percusión muy extraños. Claro, yo he visto, por ejemplo, yo veía que de las pieles de algunos animales templadas en algunas guaduas o en algunos tarugos o en algunos árboles, producen algunos sonidos como los tambores actuales. Exacto, Culturito. Y puedes ver que esos tambores pueden representar el sonido de una tormenta, o pueden algunos otros tambores o maracas representar el sonido de la lluvia cuando va cayendo y regalándonos unas expresiones de golpe en percusión muy bonitas. O sea que esto quiere decir que prácticamente el sonido de los instrumentos es copiado de la naturaleza. Exacto, sí, señor. Obviamente el ser humano los pulió y los preparó para que fuesen cada vez más armoniosos, más bonitos. O sea que si yo tomo un animal
y le quito la piel y hago el proceso de secado de la piel, Sí. y la tiemplo en una guadua o en unos palos, pues eso me va a dar algo de sonoridad. Claro, y lo más chévere es que tú lo has dicho, los materiales. Si tienes piel combinada con madera u otro material que pueda permitir el golpe, vamos a obtener los dos sonidos que exigen la música, que es el grave y el agudo. Ah, ya. Pero bueno, tú nos estabas hablando de que por allá en la época de los hombres de las cavernas, es decir, de los cavernícolas, ellos producían algo de música. Entonces, ¿cómo fue que fuimos evolucionando a través de la música y principalmente de la percusión? Bueno, Culturito, esa pregunta es formidable. Hay algo muy bonito que se llama el instinto, ¿sí? Y todo ser humano tiene el instinto de la percusión. No sé si has visto en los fetos cuando están en el vientre, cuando estamos en la barriguita de mamá, escuchamos el corazón. O muchas veces en una ecografía se puede escuchar y los papitos se ponen muy emocionados. Por eso tenemos ese instinto. Además, después de que haber nacido, si estamos muy niños, muy pequeños, si hacemos un berrinche o nos duele algo o estamos llorando, y si la mami ve que estamos muy bien, que no tenemos hambre, que no nos duele nada, lo que hacía era entretenernos o calmarnos con una maraquita. Claro, a mí también me hacían eso. Cuando yo estaba chiquito, me ponían un sonajero. El sonajero. Y entonces yo me di cuenta a mi mamá que yo me calmaba. O sea que eso viene desde la época antigua. Claro, Culturito, eso viene desde nuestros antepasados y cada vez se va regando y se va introduciendo más en nuestra genética. Por eso tenemos esa descendencia. Y no sé si te ha pasado que muchas veces cuando estamos esperando en el comedor que la mami nos sirva algo, la comida, nuestros alimentos, empezamos a golpear con la cuchara y la mamá se va desesperando y se va desesperando hasta que nos calma de un grito o nos quita la cuchara o mejor aún nos sirve rápido nuestros alimentos. Entonces allí, profe Mauricio, en el comedor estamos haciendo música con el tenedor, la cuchara, el cuchillo, algunos platos y en la misma mesa. Exacto. Lo que pasa es que sí tenemos que aprender a dividir los lugares, el momento de hacer percusión. Pero como lo dije ahora, es un instinto, a veces lo hacemos sin darnos cuenta. No sé también si ustedes han visto que la percusión, que se puede ser corporal. Y volvemos al ejemplo del simio, si hemos visto cuando el lomo plateado hace percusión con su cuerpo. ¿Cómo? Espere, ¿cómo es que hace el simio plateado? Mire que yo vi una película del planeta de los simios y allí salía un simio grandote haciendo lo que tú acabas de hacer. Claro. O sea que está haciendo música. Está haciendo música. O comunicándose con los de su especie. Está expresándose con sonidos, porque recordemos que la música es una expresión a través del sonido. O sea que cuando una vaca hace un sonido, ¿está haciendo música? Bueno, hay de sonidos a sonidos. Recordemos que lo que hicimos cuando aprendimos de la naturaleza fue copiar lo más bonito. Sin embargo, pues no sé, de pronto algún compositor o alguna persona se le ocurre componer una canción en la cual haya un sonido de una vaca y pues lo pueda ver como un instrumento, pero la verdad, hasta ahora no he visto el primer instrumento que haga el sonido de la vaca. Sí, ya, bueno, pero entonces, ¿qué más pasó en esta evolución de los sonidos, en la evolución de los instrumentos? ¿Qué más les podemos contar a los niños y a la familia sobre esto tan maravilloso que es la percusión? Claro, mira, si desde hace días quería contarte una vez que me preguntaste por qué me gustaba tanto la percusión, y eso fue debido a una anécdota que tuve un día. Resulta que, pues no sé, los que vieron el capítulo 1 en el cual explicamos de dónde aprendimos y por qué nos enamoramos de la música, en una ocasión yo estaba escuchando un grupo musical y pude ver que uno de los instrumentos de percusión se equivocó y se dañó totalmente la canción. Entonces dije yo, bueno, ¿qué hubiese pasado si se hubiera equivocado el cantante o si se hubiera equivocado el pianista o cualquier otro instrumento melódico?
Si la percusión mantiene su ritmo, su parámetro, uno de estos músicos que se haya equivocado, que no es la idea, puede inmediatamente tomar el ritmo y volverse a acomodar. Pero si la percusión tiene un solo error, el ritmo o la estructura de la canción se desbarata totalmente. Y por eso me enamoré tanto de la percusión, por la responsabilidad que tiene. O sea que la percusión dentro de los géneros musicales juega un papel muy importante. Demasiado importante, Culturito. Es muy importante, como te dije. Se puede decir que es el ritmo que está en la percusión, y pues el ritmo es la estructura de una canción o de cualquier obra musical. Bueno, y entonces, ¿qué más pasó en esta evolución de estos instrumentos? Y yo me hago también una pregunta. Sí, claro. ¿Todos los instrumentos de percusión hay que golpearlos para poder que suenen? Excelente pregunta. Oye, estás muy pilo hoy, Culturito. Yo creo que estás estudiando y te estás poniendo al día. Tienes toda la razón. La percusión se divide en varias formas de interpretar. Una puede ser del golpe, que es lo que vemos con todos los tambores, que se puedan golpear a mano limpia o en su caso con baqueta. La otra, que son los sonajeros, o que son instrumentos que se sacuden, como la maraca, los guasás, las panderetas. Y el último, que es los instrumentos de frotación, o sea, los que acariciamos, como los güiros, o la carrasca, o la guacharaca. En algunas otras zonas, pues cada cual tiene su propio nombre. Esta es como, por ejemplo, el maestro Jorge Velosa toca un instrumentico pequeño. Sabe que yo conozco a Jorge Velosa, yo soy amigo de él. Pero bien. Nunca me ha dicho, o yo nunca le he preguntado cómo se llama ese instrumento que él interpreta, porque lo acompaña un requinto, un tiple y una guitarra, pero él toca un instrumentico muy interesante que usted lo acaba de nombrar, que es de frotar. Sí, claro, se llama la carrasca. O sea que de allí viene el nombre también de la carrasca, de la cumbia, de una cantidad de cosas. Con eso también se interpretan. Sí, claro. Si estamos hablando de ritmos latinos, tiene mucha razón. Al principio, los ritmos latinos tomaron su fuerza fue con la percusión. Obviamente los africanos cuando llegaron trajeron esos instrumentos aquí en la cabeza, y al llegar a Latinoamérica encontraron que tenían madera muy similar, o por no decir la misma madera que tenían en el África, y empezaron a construir esos instrumentos. O sea que, hay instrumentos que se frotan, otros instrumentos que se golpean y otros que se sacuden. Exacto. Según lo que tú acabas de decir. Sí, claro. Eso es lo que nosotros aquí en el proyecto La Casa de la Cultura es una nota, le enseñamos, por ejemplo, a los niños. Es importantísimo saber este tipo de información, porque si no vamos a ser unos músicos en un futuro, al menos debemos de ser personas muy cultas y con información importante y severa. O sea que la educación musical, en el caso de la percusión, tiene que ser muy integral. Es decir, primero formarnos como personas y después formarnos como intérpretes de algún instrumento. Exacto, lo has dicho. Debemos de ser músicos integrales, y como lo dije en un capítulo pasado, si estamos en una casa de la cultura y estamos ayudando a difundir la cultura, los músicos y todos los que tengan cualquier expresión cultural debemos de ser muy educados, muy cultos. O sea que el problema es que si yo soy un niño grosero, soy un niño que no haga caso, pues me va a ser como difícil llegar al mundo de la música y ser un buen intérprete. Pero lo que pasa es que la música tiene un arma muy poderosa, que es el encanto. Y cualquier instrumento o cualquier estilo de música, bien conducido, puede atrapar a cualquier niño, adulto o anciano, para que se interbrusca en él y pueda aprender de las cosas maravillosas que nos deja la música, como lo que nombramos ahora, que es ser muy cultos. Pero entonces me surge otra pregunta. Una persona que estudia percusión
entonces es capaz de interpretar varios instrumentos. Esa pregunta también es muy chévere. Me gusta Culturito porque Culturito tiene unas preguntas muy exactas y unas preguntas en las cuales a ustedes les puede desplegar muchas dudas. Tienes toda la razón, Culturito. No es la misma parte porque estamos hablando de ritmo. Es más, en el pentagrama la forma de leer las canciones es diferente a los otros instrumentos melódicos. Los instrumentos melódicos leen el pentagrama con notas do, re, mi, fa, sol combinadas con las figuras musicales. Pero los instrumentos de percusión también utilizamos el pentagrama, pero dividido en varios sonidos, y lo único que hacemos es leer pepas. Esas pepas son las que conocemos como redondas, negras, corcheas, fusas, semifusas, y de allí para allá desplegamos muchas otras notas musicales o figuras musicales que se basan en la percusión. O sea que yo para aprender percusión necesito aprender prácticamente a leer un nuevo sistema, que serían bolitas, palitos, redondas, negras y blancas. Exacto, tienes toda la razón. Eso en un caso tal para leer la percusión, pero recordemos que hacer percusión, si nosotros somos ordenados, si tenemos dedicación y si tenemos una meta clara, lo podemos hacer muy fácilmente practicando, dedicándole un pedacito de nuestro tiempo a ese instrumento, y no solo en percusión, sino en cualquiera de las disciplinas de la área de música. Pero bueno, el tiempo se nos está agotando. Sí. Para este capítulo que ha sido, oiga, me ha gustado saber esto de los animales, Me encanta. esto de los diferentes instrumentos musicales, sobre todo de la percusión, cómo se divide esa percusión. Me parece que este proyecto de la Casa de la Cultura es una nota que a través del Ministerio de Cultura lo estamos realizando, pues va a ser fabuloso de aquí en adelante, sobre todo señor, en esta área de percusión, porque creo que, profesor Mauricio, le vamos a contar a los niños muchísimas cosas de aquí en adelante. Oye, qué nota, me ¿Cierto? parece genial. La Casa de la Cultura es Es una una nota, nota, y es una sí. nota en percusión. Entonces, vamos despidiendo el capítulo de hoy, profesor Mauricio. Bueno, mis queridos compañeros, espero les haya gustado mucho esta información, estos daticos, y nos estemos enamorando cada vez más de este maravilloso proyecto. La Casa de la Cultura es una nota. La Casa de la Cultura es una nota en percusión, una nota en piano, una nota en ballet, una nota en lectura, una nota en historia y exposiciones. Te esperamos en un próximo capítulo. La Casa de la Cultura es una nota, proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.